partir de este momento les aviso que están siendo grabados, así que ojo con lo que decimos. Entonces, la semana pasada no, la clase anterior, habíamos, eh, habíamos empezado a ver un poco objetos de control en Pure Data. En realidad fue medio un poco de objetos de control, un poco de repaso de audio digital. Ahora vamos a hacer igualmente un repaso un poco más completo acerca de conceptos de audio digital. Eh, Quisiera terminar de cerrar algunas cositas acerca del programa en sí. Tengan en cuenta que Pure Data, como es un entorno de programación, no un software en sí, suele tener una complejidad, una curva de aprendizaje un poco empinada, vamos a decir. Eh, Sobre todo al principio, de nuevo, uno por ahí está acostumbrado a abrir un programa y encontrarse con funciones y con botoncitos que sabe lo que hacen. Acá, como habíamos visto, cuando abrimos un nuevo patch, nos encontramos con la nada misma. Entonces, por ahí es medio complejo, al menos en un principio, eh, empezar a entender lo que vamos a estar haciendo. Tengan en cuenta que no vamos a aprender lo que hacen absolutamente todos los objetos de Pure Data, porque no tiene ningún sentido. Hay cosas que son bastante específicas o bastante complejas que no van a estar utilizando ustedes, entonces no le veo mucho sentido en ponernos a verlos solo para verlos cuando en realidad no los van a estar usando, sino que vamos a hacer principal hincapié obviamente en lo que sí vamos a utilizar. Y también hay muchas cosas que vamos a empezar a ver ahora sobre los objetos que por ahí en un principio de modo más abstracto no termina de quedar del todo claro, pero a medida que lo vayan empezando a utilizar, ¿sí? Eso va a ir decantando y se va a entender mucho más cómo funcionan y por qué funcionan. Así que nada, no desesperéis si a priori no entienden directamente por qué hacemos las cosas como las hacemos, porque a medida que empecemos a hacer ejercicios ahí se va a entender mucho mejor. Obviamente esto no significa que no hagan preguntas, ¿no? Ante cualquier duda que tengan, nada, pregúntenlo, ya sea, si tienen el micrófono, hablen directamente, no hay ningún problema, o si no por el chat, no pasa nada. La idea es que vayamos, a medida que vayamos interiorizándonos con todos estos objetos, también vayan surgiendo algunas dudas, pero lo que les digo nomás es que tampoco se vuelvan locos si de entrada no entienden absolutamente todo. Porque de nuevo es un programa bastante complejo y recién se va a ir terminando de entender todo a medida que lo vayamos utilizando, ¿sí? Entonces, habíamos visto en un principio esta, esta listita que estoy abriendo ahora. ¿Sí? No recuerdo si vimos, creo que no la vimos, de hecho, la mostré nomás, pero no la habíamos terminado de ver. Es uno de los ejemplos que están subidos al campus, es el primer ejemplo. Es una lista así muy resumida de objetos de Pure Data. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un principio habíamos visto la cantidad de tipos de cajitas que podíamos poner desde el menú poner, ¿sí? Directamente las cajitas tipo objeto, tipo mensaje, número, lista, etcétera, etcétera. Eh, Dentro de todas ese tipo de cajitas, una de las más importantes obviamente era las cajitas tipo objeto, las que yo ponía cuando apretaba control 1, ¿sí? Y me creaba esta cajita que ahora la crea así con los bordes entrecortados porque como yo no le puse ningún nombre, todavía esta cajita no tiene ninguna función. Recién empiezan a tener funciones a partir de que yo les pongo un nombre y ahí invoco un objeto de la librería y empieza a tener una función específica. Eh, este ejemplo que ven acá, que está subido al campus, es una lista reducida porque no es una lista de absolutamente todos los objetos de Pure Data, pero bastante completa de los distintos objetos que existen dentro de Pure Data en sí. Eh, de nuevo, apretamos control 1, ahí nos crea una caja vacía y recién ahí escribimos el nombre del objeto que necesitamos, por ejemplo, metro para crear un metrónomo. Y cuando doy clic afuera, ahí ya me crea una cajita que es un metrónomo, bueno, con sus correspondientes inlets y sus correspondientes outlet. En este caso, dos inlets, un outlet. Veamos un toquecito muy por encima, un poco esta lista de objetos para pasar a lo siguiente, ¿sí? Tenemos, ya metiéndonos de lleno en Pure Data,
para empezar, diferentes tipos de objetos orientados a matemática, ¿sí? Algo que van a estar usando muchísimo, aunque parezca que no, se usan constantemente. Tengan en cuenta también, algo que ya habíamos mencionado, es que existen eh, dentro de los objetos. Yo tenía principalmente dos tipos de objetos: objetos de control, que son básicamente lo que ven acá, y los objetos de audio en sí, que se diferenciaban porque los objetos de audio llevaban la virgulilla al final, ¿se acuerdan? Este simbolito que era como el ñoqui que se hacía escribiendo alt. Perdón, tenía justo un bloque abierto. Voy a guardar esto en el escritorio y voy a abrir uno nuevo. Archivo nuevo, sí. Presionando alt más 126. ¿Sí? Hace la virgulilla. Si tienen un teclado en inglés, seguramente tenga directamente un botón para ponerlo, para hacer la ñ. Si no tienen un teclado en inglés, probablemente no lo tengan, o va a estar dentro de alguno de los números. ¿Sí? En el teclado en inglés ya hay una tecla específica para ponerlo. Pero bueno, eso es lo que diferencia a los objetos de control de los objetos de audio. Sí, recuerden que hay objetos que tienen tanto una versión de control como una versión de audio, ¿sí? Por ejemplo, el objeto EXPR, que sirve para escribir expresiones matemáticas, ya vamos a ver algunas cositas con eso, tiene una versión de control que no lleva virgulilla y una versión de audio que sí la lleva. Fíjense que me reconoce cualquiera de los dos, cualquiera de las dos maneras. La única diferencia que va a haber es que este es un objeto de control, por ende solo lo puedo conectar a objetos de control, y este es un objeto de audio, por ende solo lo puedo conectar a objetos de audio. De hecho, fíjense que si yo intento conectar uno con otro, no me deja, y en la consola me aparece un error que dice can't connect audio signal to non-signal. O sea, no me deja conectar un outlet de audio a una entrada o un inlet de control. Tengan eso en cuenta porque muchas veces, como se llaman igual los objetos y solamente cambia que uno es de audio y uno es de control, por ahí se olvidan de poner la virgulilla y dicen no funciona, y no los deja conectarlo a lo que sea que están necesitando conectarlo, porque en realidad se trata de un objeto de audio y no de control, o viceversa, ¿sí? Lo mismo con operadores matemáticos en general. Todos los operadores matemáticos se pueden expresar tanto como de control como de audio, ¿sí? El más, por ejemplo, es una suma tipo de control, y el más con virgulilla es una suma de señales de audio. Fíjense que esto no cambia. En PureData, en Extended, perdón, para ser exactos, es un poquito más obvio esto porque cambia el tipo de cajita. En vainilla las cajitas son idénticas, pero en Extended los outlets de las cajitas son un poco distintos. Entonces es un poco más obvio. ¿Sí? Fíjense que en Extended, si es que lo usan, los objetos de control tienen tanto los inlets como los outlets blanquitos, o sea, no tienen relleno. Y cuando se trata de un objeto de audio, los inlets y los outlets son gris, o sea, tienen un gris con relleno. Entonces es más fácil de diferenciarlos, incluso a pesar de que tengan o no la virgulilla. Esto también es muy útil cuando creamos abstracciones. La otra vez creo que habíamos mencionado un poquito las abstracciones, no nos metimos mucho, pero abstracciones o subpatches. Voy a hacer uno muy rápido, después igualmente lo vamos a ver más en detalle, pero bueno. Básicamente yo creo un objeto vacío, ¿sí? Control 1, creo una cajita vacía, una cajita de objeto, escribo PD primero, y luego le doy un nombre, ¿sí? Por ejemplo, subpatch 1, y automáticamente se me abre una ventana nueva. Esta ventana que se abrió ahora, voy a minimizar esto para que no se confunda con lo de vainilla. Esta ventana que se abrió ahora es el interior de esta cajita, ¿sí? O sea, de hecho, si yo la cierro y le doy doble clic a esto, automáticamente me abre esta ventana. Entonces, o sea, la idea detrás de los subpatches es básicamente ordenar un poco el patch principal.
van a ver dentro de muy poco que vamos a empezar a tener un montón de objetos tirados por acá con un montón de cablecitos y qué sé yo. Entonces se va a volver necesario ordenarlos un poco y hay diferentes técnicas para hacer esto, como conexiones inalámbricas, subpatches, abstracciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez creado el subpatch, yo puedo crearle al subpatch entradas y salidas. ¿Sí? Creo una cajita vacía y si escribo inlet, fíjense que automáticamente me creo un inlet en la cajita y si escribo otro que se llame outlet, efectivamente me creo un outlet. Y si creo, también puedo diferenciarlos como entradas y salidas de audio. ¿Sí? Que, de nuevo, en Pure Extended es mucho más obvio porque fíjense que el conjunto inlet-outlet que era de control los dejó gris clarito, mientras que a ver si se ve mejor ahí, sí. Ah, me hace zoom en todo. No sé si ustedes están viendo el zoom, pero me hizo zoom en absolutamente todo. ¿Están viendo la pantalla entera o están viendo por todo? Porque a mí me hizo zoom en todas las ventanas. Así que no sé bien dónde está terminando. Pero bueno, los inlets y outlets de control siguen en gris clarito y los de audio en gris oscuro con relleno. Voy a hacer esto porque no entiendo nada. ¿Sí? Nada, solo para que vean que la diferencia entre vainilla y extended un poquito. Funcionan de nuevo exactamente de la misma manera. La única diferencia es esa de que vainilla no diferencia por color lo que es un inlet de control de lo que es un inlet de audio. O sea, se ven todos exactamente iguales. Sí, y outlet. Sí, fíjense que en el subpatch en sí se ven todos exactamente de la misma manera. Nada, no afecta en absoluto su funcionamiento, solamente que es bastante más claro cuando... O sea, es un poco más claro en Extended. Pero en su funcionamiento en sí no lo afecta en nada. Solo tengan esto en cuenta porque si llegan a crear un subpatch que tenga tanto entradas o salidas de control como de audio, fíjense bien a dónde están yendo cada una de esas conexiones. Porque básicamente desde la parte exterior, o sea, desde la cajita, no van a notar cuáles son entradas de audio y cuáles son de control. Y lo que va a pasar es que cuando intenten conectar un tipo de conexión, o sea, una salida de audio con una entrada de control, no los va a dejar porque dentro del subpatch básicamente los tienen ordenados de una manera diferente. Y por último, solo para cerrar eso, vuelvo a crear un subpatch. Acuérdense que las entradas se ordenan de izquierda a derecha. O sea, si yo creo acá 3 inlets, perdón, se salió, 3 inlets, una manera rápida de hacer eso, si seleccionan un nuevo objeto y apretan control más D de dedo, automáticamente duplica el objeto. Fíjense que ahí yo creé 3 inlets y acá tengo 3 inlets. Esto, el orden en el que están en la parte superior de la cajita, respeta el orden en el que están dentro del subpatch. ¿Sí? Es decir, este que está a la izquierda de todo se corresponde con este que está a la izquierda de todo, el del medio con el del medio y el de la derecha con el de la derecha. ¿Sí? Solo para que tengáis en cuenta. De hecho, si yo conecto acá un par de number boxes, solo para ejemplificar, esto lo voy a correr un cachito para acá y lo achico para que se vea el otro. Voy a traer acá abajo. Ah, no me deja moverlo. Bueno, y acá le conecto a cada uno un number box para que vean. ¿Sí? De nuevo, el de la izquierda es el de la izquierda, el del medio es el del medio, el de la derecha es el de la derecha. Lo interesante es que una vez que ya están conectados, Pure Data respeta eso. O sea que si yo ahora muevo este para la derecha, automáticamente me va a recablear lo que sea que yo tenga conectado. ¿Sí?
yo muevo esto para acá, sí, fíjense que automáticamente se cruzaron los cables en la parte de afuera. O sea, no me reposicionan lo que tenga conectado, obviamente, pero sí me respeta las conexiones. Pero esto solo funciona cuando ya tengo cosas conectadas. Si no tengo nada conectado, obviamente que no va a cambiar nada. Así que no se van a dar cuenta si algo se movió de un lado para el otro. Solo para que presten atención a ese tipo de cositas, porque muchas veces son las que terminan generando que algo no funcione, simplemente por una conexión que estaba mal hecha porque un cable se cruzó. Entonces, volvemos aquí. Operadores matemáticos. Tenemos operadores de aritmética simples, ¿sí? Operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación, división y potencia. Esto funciona de una manera muy obvia, ¿sí? Si yo tengo un number box acá, otro number box acá, un objeto de suma y le conecto otro number box. Conecto esto acá. ¿Sí? Lo único que hace es realizar una suma entre lo que entra por el inlet de la derecha y lo que entra por el inlet de la izquierda. Acuérdense siempre, perdón, esto creo que lo habíamos hablado, pero recuerden siempre, perdón, que la mayoría de los objetos no permiten pasar la información hasta que no registran un cambio en el inlet caliente, que siempre es el que está a la izquierda de todo. No importa si tengo 2, 3 o 18 inlets, el hot inlet siempre va a ser el último de la izquierda. Por ejemplo, en esta operación, si yo modifico lo que está entrando por el inlet de la derecha, fíjense que no me tira el resultado. No lo va a tirar hasta que yo no haga un cambio en el inlet de la izquierda. Recién ahí permite que pase la información. Así que ojo con eso. Una manera de solucionar esto es ordenando la información con algún objeto como trigger, que ya vamos a ver cómo se usa, o en este caso, que es una operación bastante simple, ¿sí? Lo puedo bypassear rápidamente conectándole un bang. Lo que hace el bang es que cuando yo hago un cambio en el inlet de la derecha, va a mandar una señal de disparo a el number box que está en la izquierda, es decir que va a mandar de nuevo ese número y por ende va a forzar que salga la información igualmente, a pesar de que yo no esté cambiando el número de la izquierda. Fíjense que ahora, ¿sí? Por más que yo no esté cambiando lo que ocurre en el inlet de la izquierda en sí, yo no estoy modificando el number box ese, igualmente está pasando la información. Porque de nuevo, cada vez que hay un cambio acá, mando un bang y ese bang fuerza que se vuelva a disparar este 31 y esto genera que la operación matemática se ejecute igualmente a pesar de que el cambio de información está ocurriendo del lado derecho y no del lado izquierdo. Bueno, no, eso respecto de todos los operadores matemáticos funcionan exactamente igual, es básicamente la entrada de la izquierda realizando la operación matemática con la entrada de la derecha. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, etc. Después tenemos comparadores, en este caso son comparadores lógicos. Estos a veces son muy útiles de nuevo cuando yo necesito comparar información, como bien lo dice el nombre básicamente. Lo que me permiten hacer es justamente esto, realizar una comparación entre lo que está pasando en el inlet de la izquierda y lo que pasa en el inlet de la derecha. Y si se cumple la condición especificada en el objeto en sí, me da una respuesta verdadero o falso, ¿sí? Así de simple. De nuevo, voy a poner un number box acá, otro number box acá y un igual igual, ¿sí? Y le voy a poner un number box solamente para que me diga el resultado de esa comparación. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá un 10 y acá un 10. Fíjense que el resultado cambió a 1. ¿Por qué? Porque en este caso el objeto igual igual lo que me está diciendo es que si la entrada de la izquierda es igual a la entrada de la derecha, entonces el resultado es verdadero. Básicamente son comparadores, son operadores, lo que llamamos operadores booleanos. No sé si en programación escucharon hablar de eso. Boolean o un operador booleano.
¿sí? Básicamente son comparadores lógicos. Si A en este caso es igual a B, entonces el resultado es verdadero, ¿sí? Que en Pure Data se representa con un 1. Si el resultado es falso, por ejemplo, si A, en este caso, si yo mantuviera el operador igual igual, pero A fuera distinto de B, el símbolo de exclamación antes del igual nos dice que es distinto de. ¿Sí? De hecho, fíjense que hay uno con esos dos símbolos. Entonces, false. Sí, el resultado va a ser falso. Fíjense, si yo acá pongo un 9, me tira un 0, porque en este caso A no es igual a B. O sea que el resultado de esta operación, de esta comparación lógica, es falso. Entonces tengo, en principio, estos comparadores lógicos. El igual igual significa si A es igual a B. El signo de exclamación junto al igual significa distinto de, es decir, si A es distinto de B. Vamos a hacer así. La cajita que se llama igual igual significa si A es igual a B. La cajita que tiene estos símbolos dice si A es distinto de B. Entonces, siempre vamos a decir entonces true. O sea, fíjense, estos dos funcionan de manera totalmente opuesta. En este caso me va a dar un 1 cuando A sea igual a B. En este caso me va a dar un 1 cuando A sea diferente de B. Sí, lo voy a reemplazar acá. Y voy a cambiarlo. Fíjense que para cualquier conjunto de valores distintos me va a dar un 1, o sea, un verdadero. Y solo me va a dar un 0. Claro. Ahí está. No me lo he tomado. Solo me va a dar un 0 cuando A sea igual a B. O sea, solo el resultado se invierte. Solo me da false o falso cuando A es igual a B. Este es mayor a si A es mayor que B. Este es si A es menor que B. Si A es mayor o igual. Si A es menor o igual. ¿Sí? Siempre funcionan de nuevo, comparando la entrada de la izquierda con la entrada de la derecha. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Lo que va a pasar es que si A es mayor o igual a B, el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Si yo tengo del lado izquierdo cualquier valor mayor a 10, el resultado es verdadero. Si tengo cualquier valor menor a 10, el resultado es falso. En este caso, 10 también lo acepta porque yo tengo un mayor o igual. Si yo tuviera solo mayor, perdón, está como medio colgado Pure Data. Y fíjense que acá ya no me lo reconoce como verdadero porque solamente es mayor que. Bueno, ahora parece por ahí medio banal todo esto, pero eventualmente para ciertos tipos de operaciones en las cuales tenemos que comparar información que está llegando de otras partes del subpatch, se van a volver bastante útiles, sobre todo para armar compuertas, ¿no? De que permití pasar la información solo si se da esta condición en particular. De nuevo, estos son operadores muy simples, solo me permiten comparar la premisa A con la premisa B, o sea, el inlet de la izquierda con el inlet de la derecha, pero yo puedo hacer expresiones mucho más complejas utilizando el objeto expr. ¿Sí? El objeto expr me permite también escribir funciones lógicas más complejas, como para decir si A es igual a B, hace tal cosa, si no, entonces hace tal otra, y no solamente un verdadero o falso, sino empezar a ejecutar funciones un poco más interesantes. Estos de abajo también son comparadores, pero son comparadores binarios. Básicamente, en vez de analizar los valores que yo estoy mandando, acá 2 y 2 en este caso, analiza
los bits que hacen al 2 y al 2 en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si 2 fuera, voy a tirar un conjunto de números al azar, ¿no? 0, 1, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, por ejemplo, ¿no? O creo que sería 0, 1, 0. ¿Sí? Supongamos que 2 en binario es esto, no estoy seguro que sea así, lo tiré por tirar. Lo que hace es analizar bit a bit con lo que sea que esté entrando por el lado derecho y me da un resultado en base a eso, ¿sí? Se llaman AND, OR y nada, tienen diferentes nombres, no nos importa demasiado. No nos detengamos mucho en esto porque estos difícilmente los vayan a usar, pero bueno, si llegan a necesitar algún tipo de comparación de información más basada en el código binario que en los valores en sí que representan, ya tendrían que meterse con este tipo de operadores. No creo que haga falta durante la cursada, pero solamente están ahí por las dudas. Los siguientes son conversores de unidades, ¿sí? Básicamente es yo recibo un tipo de información y lo traduzco a otro tipo de información diferente. El conjunto, fíjense que están por conjuntos porque básicamente tengo M2F y F2M. O sea, en este caso es MIDI a frecuencia o frecuencia a MIDI. Tengo cualquiera de los dos objetos. Básicamente lo que hace este objeto, por ejemplo, es recibir un valor numérico, interpretarlo como si fuera una nota MIDI, algo que todavía no hemos visto y recién vamos a ver más hacia el final, pero por ahí vamos a usarlo durante síntesis, pero sin entender demasiado todo lo que hay detrás de la palabra MIDI, y me da el valor de frecuencia de esa nota. ¿Sí? Básicamente algo así, ¿no? En tu F. Sí. Lo que hace básicamente es el número que sea que entre al objeto, lo identifica como si fuera una nota MIDI, ¿sí? Básicamente hay 127 posibles notas MIDI y me da la frecuencia correspondiente a esa nota. Por ejemplo, si yo le tiro un 64, que es el do central, la frecuencia fundamental del do central del piano es 329 Hz. Entonces eso es lo que me da. Es bastante útil cuando construimos sintetizadores porque básicamente si yo conecto un controlador MIDI físico externo, me va a estar mandando la información en protocolo MIDI. O sea que me va a estar mandando justamente un conjunto de números, que de nuevo ya vamos a ver en detalle más adelante, pero que no son las frecuencias de las notas. Es un número arbitrario decidido en el protocolo MIDI. ¿Sí? Entonces, si yo quiero usar eso con un sintetizador fabricado dentro del propio Pure Data, bueno, voy a necesitar esta herramienta para convertir esa nota MIDI que me está llegando, junto con otra información que vamos a ver, en la frecuencia correspondiente y con eso voy a alimentar mi sintetizador. POW to dB y dB to POW básicamente lo que hace es convertir niveles de potencia acústica en decibeles y viceversa, a menos que construyan equipo que analice señales eléctricas, no lo van a utilizar. RMS to dB y dB to RMS, lo mismo, pero en vez de convertir solamente directamente la potencia acústica, convierte la tensión, la tensión eléctrica, en decibeles. Bueno, estos cuatro particularmente no los vamos a usar. Luego tenemos otros operadores matemáticos, pero un poco más avanzados, ¿sí? Módulo, divisiones, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. Funcionan básicamente de la misma manera que los aritméticos, solo que tienen funciones un poquito más complejas. Arco tangente 2, bueno. SQRT es para realizar raíces cuadradas, logaritmos, exponentes, valores absolutos, etcétera. Pero en cuanto al funcionamiento son exactamente iguales que los operadores aritméticos simples. Hasta acá lo más básico, ¿sí? Ahora veamos un poco de objetos un poco más útiles, para ser exactos. El objeto random, ¿sí? Acá una pequeña gran aclaración. En la computadora no existe tal cosa como la aleatoriedad, ¿sí? No existe. Si yo les pregunto a ustedes, digan un número del 1 al 100, ¿sí?
cada uno de ustedes me va a dar un número diferente, probablemente. Capaz que alguno que otro justo hay una coincidencia y se repiten, pero cada uno es capaz de pensar un número al azar. El tema es, eso lo pueden hacer ustedes porque tienen un cerebro. La computadora en sí es una máquina que puede procesar información, pero no la puede crear de la nada. ¿Sí? Necesita ciertos parámetros para darnos una respuesta. No es que puede crear información de la nada. Entonces, lo que hace la computadora para crear lo más parecido que puede a un conjunto de valores aleatorios es usar lo que llamamos información volátil. Básicamente agarra información que es difícil que se repita o que depende mucho del momento exacto en el que se realiza la medición, entonces constantemente está cambiando, para así crear algo parecido a valores aleatorios. Por ejemplo, agarra, no sé, la hora, la multiplica por la fecha y la divide por, no sé, el estado de la batería interna del motherboard o cosas por el estilo. ¿Sí? Agarra información como muy volátil, cosa de que las posibilidades de que se repita el resultado son verdaderamente bastante bajas. ¿Sí? Perdón, voy a poner en silencio el celular. Pero de nuevo, a la computadora le resulta muy difícil crear valores aleatorios reales. De hecho, si entran en la ayuda, acuérdense, bueno, esto lo hablamos varias veces, pero lo vuelvo a repetir porque es bastante útil. Siempre que tengan una duda de cómo funciona un objeto, clic derecho, ayuda. ¿Sí? Y nos da un breve resumen de cómo funciona y qué hacen las entradas, las salidas, ejemplos, etc. De nuevo, todo lo que son objetos de vainilla están bastante bien documentados. Objetos de librerías de externos, a veces sí, a veces no, es medio una lotería porque depende de la persona que hizo la librería, pero lo que son los objetos de Miller-Puget están bastante bien documentados. Pero fíjense que cuando abrimos la ayuda del objeto random, la misma descripción nos dice pseudo random, o sea, genera números enteros pseudo aleatorios. Pero bueno, es lo más parecido. De hecho, existen varios objetos diferentes para generar distintos tipos de aleatoriedades dentro de Pure Data. De nuevo, teniendo en cuenta que la computadora no puede crear una aleatoriedad total, hay bastantes maneras diferentes y bastantes objetos que utilizan distintos métodos para generar aleatoriedad. El random es como el más aleatorio de todos. Sí. Básicamente, perdón. Voy a poner un bank. Sí, lo que va a ocurrir es que cada vez que yo presione el ban, perdón, esto queda así en negrito porque está como medio colgado el Pure Data. De hecho no me está dejando mover los objetos una vez que los creo. Pero bueno, para no tener que cerrar todo y volver a abrirlo, total, está funcionando correctamente más allá de ese detalle. Pero bueno, cada vez que yo le doy clic a el objeto, el ban, fíjense que está creando un número aleatorio, en este caso entre 0 y 200. ¿Sí? Un detalle a tener en cuenta es que el objeto ban no me permite poner un valor mínimo. ¿Sí? Siempre va a ser entre 0 y el número que sea que yo ponga después del random. Nunca, o sea, si yo quiero crear un valor aleatorio, no sé, entre 10 y 20, no lo puedo hacer directamente desde el random, tengo que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, ya que estamos hablando de operadores y todo así, algo así. ¿Sí? Primero lo que va a pasar es que el objeto random va a crear un valor aleatorio entre 0 y 10 y luego le sumo otros 10 siempre. Entonces el resultado final va a ser siempre un valor aleatorio entre 20 y 30.
ahí es donde ya empezamos a combinar diferentes objetos, obviamente. De nuevo, después hay otros objetos que sirven para generar aleatoriedad. Eventualmente vamos a ver algunos más, pero este es como el que siempre va a estar ahí presente porque es el que nos da lo más parecido a una aleatoriedad total dentro de Pure Data. Hay otros que funcionan, como llamamos, weighted, o sea, de manera... Es como una aleatoriedad, pero que tiene cierto porcentaje de probabilidad de que salga un número u otro número. Bueno, hay unos pensados para generar algo parecido a melodía. ¿No? Ya vamos a ir viendo otros tipos. De momento, sigamos. Max, min son también dos comparadores. Lo único que hace es comparar la entrada izquierda con la derecha y me da, en el caso del max, obviamente, el número que es mayor de los dos, y en el caso min me da el número que es menor de los dos. Nada más. El objeto clip lo que hace es forzar que los números no se excedan de un rango determinado. ¿Sí? Lo que hace es que si yo tengo una entrada que excede, o sea, supongamos que yo tengo una entrada de números de otro proceso, pero necesito, por el motivo que sea, que nunca excedan el 100 ni se vayan por debajo del 0, pero la información entrante supera el 100 y va por debajo del 0, entonces lo que hace el objeto clip es básicamente no permite que eso ocurra. Fíjense que si yo me voy para arriba no me deja pasar del 100 y si me voy para abajo no me deja pasar por debajo del 0. ¿Sí? De nuevo, hay otras maneras. Acostúmbrense también a esto. Creo que lo mencioné varias veces, pero siempre tengan en cuenta que en programación en general suelen haber muchas maneras diferentes de llegar a un mismo resultado. Sí, nosotros tampoco vamos a ver todas las maneras de lograr ciertas cosas. De hecho, me ha pasado muchas veces de que ustedes mismos en sus trabajos prácticos resuelvan de una manera no convencional y mientras cumple el objetivo que tiene que cumplir, pues, es considerado correcto. Obviamente, siempre priorizamos la eficacia, ¿sí? que sea lo más eficaz posible, porque está todo bien con lograr lo mismo de diferentes maneras, pero si utilizan 60 objetos para lograr algo que se podía hacer con 2, más allá del pensamiento lateral, están haciendo un montón de procesos extra que cargan a la computadora innecesariamente. Así que ahí debemos trabajar la eficacia. Pero bueno, fuera de eso, eh, fuera de eso está todo bien. O sea, nos vamos a encontrar muchas veces con diferentes maneras de lograr lo mismo, que son igual de eficaces y por ende cualquiera de las 2, 3 o 15 maneras de hacerlo es correcta. De hecho, respecto de lo que es este objeto que veíamos recién en el clip, la otra vuelta habíamos visto que dentro de las propiedades de los numberbox, por ejemplo, yo podía ponerle un límite inferior o superior. O sea, básicamente lo puedo hacer en un numberbox. Obviamente, esto depende de si yo vengo de alguna información que viene de un numberbox. Si yo estoy entrando a Pure Data desde algún... o sea, estoy metiendo en Pure Data una señal externa que no pasa por un numberbox, bueno, ahí ya no puedo hacer esto. Ahí es donde se vuelve útil el clip. El XPR ya lo expliqué, es para escribir expresiones matemáticas, ¿sí? Pueden ponerle diferentes tipos de variables, números enteros, números de punto flotante, símbolos, etcétera, etcétera. Y se puede hacer de todo. Acá no nos vamos a detener mucho porque básicamente es increíblemente amplio lo que se puede hacer con el objeto XPR, así que vamos a ir viendo diferentes ejemplos concretos. Pero básicamente lo que puedo hacer es eso, escribir expresiones matemáticas. Estas expresiones matemáticas que por ahí también puedo hacer de manera más simple. Por ejemplo, no sé, si necesito sumar y hacer una serie de sumas y multiplicaciones o operaciones aritméticas sencillas, las podría hacer directamente con estos objetos o podría meter todo en un XPR. ¿Sí? Luego, operadores de tiempo. Delay, básicamente lo que hace es retrasar la salida de la señal que sea que entre. Por ejemplo, yo voy a poner acá
numberbox, un delay y otro numberbox. Voy a escribir acá. No me lo toma si lo escribo. Perdón. O no me toma numberboxes. Bueno, esto un poco está todo medio colgado, pero básicamente lo que debería ocurrir es que cuando yo aprieto este bang, que ahora se quedó colgado, una determinada cantidad de tiempo después debería aparecer en el bang de abajo que también se quedó colgado. El tiempo está dado por el numerito que yo pongo al lado del delay. Acuérdense siempre que los objetos, todo lo que funcione con tiempo en general, en verdad, se expresa en milisegundos, ¿sí? A menos que ustedes específicamente le indiquen que se maneja de otra manera, ¿sí? Pero en general siempre van a trabajar en base a milisegundos. Es decir, cuando yo presione el bang 10 milisegundos después se debería haber presionado el de abajo. Este lo pueden escribir así entero o lo pueden escribir como del y lo toma. Es exactamente el mismo objeto, solo que van a ver que algunos objetos tienen una versión abreviada para no tener que escribir todo el nombre entero. Metro es un metrónomo, básicamente. Tampoco sé si va a funcionar visto lo que está pasando ahora, pero bueno. Básicamente hace algo similar. Lo que hace es cada cierta cantidad de tiempo manda un bang. Pasa que se va a quedar colgado. Sí, se quedó colgado. O sea, yo lo que hago es mandarle con un toggle, o en realidad le puedo mandar con un numberbox, porque se enciende cada vez que recibe una señal, un número distinto de 0, y se apaga cuando recibe un 0. Y básicamente acá lo que está haciendo, aunque ahora se quedó tildado, es que cada 500 milisegundos, si esto está prendido, o sea, si tiene la X ahí, cada 500 milisegundos va a mandar un bang, ¿sí? O sea, se va a estar prendiendo esto cada 500 milisegundos. Va a ser muy útil para ciertas cosas que necesitemos que estén ejecutando. Por ejemplo, vieron recién que el objeto random lo que hacía era generar un número aleatorio cada vez que yo le mandaba un bang. Entonces yo podría hacer algo así y no funciona porque está tildado. Dios, perdón, me molesta mucho que ande todo tan mal. Pero bueno, básicamente cada un segundo debería estar cambiando esto. Voy a tratar voy a ver si cerrando todo y volviéndolo a abrir empieza a funcionar mejor. Vamos de nuevo, entonces. Un toggle, un metrónomo, un random y un numberbox. Algo así. Ahora sí. Sí, recién estaba todo tildado. Entonces lo que está pasando es que cada 500 milisegundos el metrónomo está mandando una señal. Está mandando un bang. De hecho, ahí lo pueden ver, ¿no? Pim, 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 cada 500 milisegundos. Y eso está generando que se genere un nuevo número aleatorio. Diferentes cositas que se pueden ir haciendo. Volvemos a abrir esto. El objeto line no lo voy a explicar ahora porque lo voy a explicar dentro de un ratito porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. Luego, timer lo que hace básicamente es nos da el tiempo en milisegundos entre dos señales. O sea, si recibe un bang y después recibe otro, lo que me da es cuánta diferencia de tiempo hubo entre esos dos bangs. CPU time, real time, todos estos objetos de acá abajo no los vamos a usar. Solamente están como para mostrar algunos objetos que tiene Pure Data. De nuevo, no son absolutamente todos, pero tampoco todos son exactamente útiles. Luego, tablas. Pero antes de pasar a tablas, nos quedan 8 minutos.
Así que lo que les propongo es que, nada, no sé si tienen dudas o preguntas. Aprovechemos estos 8 minutos para despejar un poco esas dudas. Cortamos un toque y se va a cortar igualmente el, el Google Meet. Hacemos un break de 15 minutos. O sea, esto se va a cortar a las 8 en punto. No, en teoría no, porque entramos un poquito más tarde. Se va a cortar 8:04. Si les parece, retomamos a las 8:20 y hacemos otra hora y ahí ya cortamos. Mientras tanto, yo cuelgo el nuevo link porque no me acuerdo si me permite usar el mismo. Así que así ya de paso también actualizo el link dentro del campus. Pero dicho esto, de lo visto hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta o consulta? ¿Siguen ahí? ¿Están despiertos? ¿Hay alguien? Sí, Más o menos. De nuevo, yo sé que es complejo. Y a medida que lo vayamos usando se va a entender más. Pero más o menos, no sé si de esto concretamente hay alguna duda. No, yo no, el Y silencio. es muy abstracto, profe, pero la verdad es que por ahora la explicación se entiende. Perfecto. A medida, de nuevo, ahora sí están como objetos sueltos y como que solamente estamos viendo qué hace cada objeto, pero hasta que no los usemos tampoco que se entiende mucho cómo funcionan y va a tener mucho más sentido. Pero nada, solo quería que por las dudas dejar este ratito para que si había alguna duda en concreto la podamos despegar antes de cortar. Pero si no la hay, cortamos ahora que son justo las 8 y nos encontramos de nuevo a 8:20. ¿Les parece bien? ¿Estamos? vale, dale, profe. Sí. Sí, Yo actualizo el link. Nada, a ustedes les va a aparecer el mismo link, pero va a ser otro. ¿Sí? Nos vemos entonces 8:20.